Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, me alegra saludarlos y deseo que la bendición de Dios sea sobre sus vidas. Estamos compartiendo al Dios Todopoderoso como Padre. Hoy quiero hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice algo muy interesante, especialmente en el libro de Juan. Cuando Dios menciona allí, dice, en el principio existía la palabra. En la Reina Valera del 60 dice el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Noten que aquí está hablando de que la palabra o el verbo era Dios. La palabra estaba en el principio con Dios y por eso Él es igual a Dios. Encontramos también que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. No fue un ser normal, porque Él tenía dos naturalezas desde su nacimiento. Era engendrado por el Espíritu Santo, pero era en una mujer humana y allí se humanizó. Jesús tuvo dos naturalezas, una divina y otra humana. Divina por parte del Padre y humana por parte de la Madre. Así que Jesucristo era Dios hombre. Encontramos también en esta enseñanza que el Señor Jesús tenía los atributos del Padre en muchas cosas. Por ejemplo, en el libro de Juan, donde leímos, dice que allí las cosas fueron hechas también por la palabra, por el verbo. Y en el libro o la carta a los Colosenses, capítulo 1 y el versículo 15 y 16 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Noten lo que dice ahí, que el Señor Jesús es partícipe de la creación, porque en Él fueron creados los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible. Todo fue hecho por Él y por medio de Él. Así que nosotros entendemos que Jesús también tuvo los atributos del Padre. Por otra parte, es importante darnos cuenta que para poderse humanizar, Él tuvo que dejar su gloria. En la carta que Pablo escribió a los Filipenses, en el capítulo 2 y de el versículo 5 en adelante, él habla acerca de este tema. Dice el versículo 6, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, lo que da indicación que era igual, pero él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Noten que ahí está hablando de que Él, siendo Dios, se despojó de su gloria y tomó forma del ser humano para poder vivir entre los seres humanos. No porque fuera inferior, sino porque Él quiso despojarse de su gloria para vivir entre nosotros y podernos redimir, ya que era el plan de Dios
que en Cristo fuéramos salvos todos nosotros. Pero el Hijo tiene los mismos atributos del Padre. En el libro de Colosenses capítulo 2 y el versículo 9 nos dice algo muy interesante. Dice que allí en Jesucristo, voy a leerlo textualmente, 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad es la esencia de Dios, es la parte divina, y dice que en Jesucristo Él forma parte igual de la deidad, es decir, que Él es divino como el Padre. Así que Jesucristo es el Hijo de Dios, igual a Dios, y Él lo dijo también en el Evangelio de Juan. Por otra parte, quisiera mencionar muy rápidamente acerca del nombre. El nombre del Padre dijimos anteriormente que es Yahweh o Jehová, que es la palabra de su nombre. Pero el Hijo se llama Jesús en la parte humana y Mesías o Cristo en la parte espiritual. Por eso se habla de Jesucristo, es decir, Dios hombre. Jesús, el Salvador, y el Mesías divino. Entonces Jesús es Dios hombre, por eso se habla de Jesucristo, el que tiene un nombre sobre todo nombre. Y esto es muy importante. Al ser Salvador, fue porque se hizo humano para salvarnos, dando su vida por nosotros. Pero Él sigue siendo el Mesías, el Cristo, el ungido, el divino, el ser espiritual, como Hijo de Dios, igual a Dios. Entonces nosotros tenemos que aceptar. Aquí no estoy hablando de lo que ha hecho cada uno de las personas de la Trinidad. El problema consiste en querer hacer de Dios una criatura visible y humana. Entonces la gente dice, pero ¿cómo puede tener 2 cuerpos o 3 cuerpos? Es que Dios es espíritu. Y Jesucristo, para poderse manifestar entre los humanos, tuvo que humanizarse siendo Dios. Y cuando hablemos del Espíritu Santo también vamos a integrar esa parte. Así que quiero cerrar este pensamiento. Jesucristo, el Hijo de Dios, es igual a Dios. Y en la carta del apóstol Juan, en el último capítulo de esta carta, dice algo muy interesante y quiero leerlo textualmente. Capítulo 5 y el versículo 20 dice, pero también sabemos que Él, el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Noten que hablando de Jesucristo dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que Jesucristo es Dios, pero humanizado para podernos redimir como seres humanos del pecado. Espero que Dios les bendiga y que podamos entender que Dios para nosotros es el todo y Jesucristo es nuestro precioso Salvador, quien nos amó y dio su vida por nosotros. Nos encontramos en el próximo programa para hablar acerca del Espíritu Santo y espero que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.